El campo de los estudios mediales es un campo interdisciplinar cuyo tema, en términos generales, son precisamente las mediaciones constitutivas de la comunicación y la cultura. Estas mediaciones son abordadas en términos de procesos, sistemas, agencias, prácticas, materialidades, técnicas, etc. Es importante considerar que los estudios mediales abordan no solamente lo que se suelen llamar medios masivos de comunicación, como la radio, la televisión, las plataformas digitales, sino también otros medios tan elementales como por ejemplo la escritura alfabética o los sistemas de notación musical. Un aspecto importante además a tener en cuenta en relación con el campo de los estudios mediales tiene que ver con su historia, con su surgimiento. Ya desde sus inicios en la década de los 80 del siglo pasado, los estudios mediales surgen en ruptura, en un gesto de quiebro, de ruptura contra las tendencias humanistas dominantes en las ciencias sociales y las humanidades. Esto significa en concreto que el énfasis de los estudios mediales está puesto en un descentramiento de la figura del ser humano y una rehabilitación de aspectos materiales, técnicos y también de aspectos relativos a la naturaleza. Por eso no es de extrañar que algunas de las líneas actualmente más relevantes en los estudios mediales tengan que ver con la así denominada ecología o enfoque de ecología de los medios, por una parte, y también con el enfoque de técnicas culturales, por otra. En lo que respecta a mis investigaciones actuales en el ámbito de los estudios mediales, estoy trabajando precisamente en los efectos de transformación que han tenido y sigue teniendo el ámbito de los estudios mediales respecto al campo precedente de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales. En particular, mi línea de trabajo es lo que se suele llamar filosofía de los medios. Y el tema, ya hablando de manera más precisa, más concreta, el tema que me ocupa es esa redistribución de las relaciones entre naturaleza, técnica y cultura que ocurren en las principales líneas y enfoques de los estudios mediales, ¿sí? En lo que refiere a los cursos para el doctorado en estudios mediales, voy a dictar en el primer semestre el curso sobre teorías y enfoques mediales. Se trata de una introducción histórico-sistemática respecto del ámbito precisamente interdisciplinar de los estudios mediales. Allí se va a abordar el origen y la constitución inicial del campo de los estudios mediales, los principales hitos en su desarrollo, así también como las discusiones más relevantes, los temas principales, los debates actuales, ¿sí? Como decía anteriormente, una mirada que permite dar cuenta de manera más o menos unificada de esos debates es aquella que se concentra en esa redistribución o rearticulación de las instancias de la naturaleza, la cultura y la técnica. Y en ese sentido se pueden precisamente revisar, repensar algunos enfoques y teorías fundamentales de los estudios mediales, como la ya clásica Escuela de Toronto o como las teorías posmodernas de los medios, o más recientemente las líneas de la teoría alemana de los medios, de la German Media Theory. En relación con investigaciones y estudios que podrían realizar las y los estudiantes del doctorado en estudios mediales de la Universidad Alberto Hurtado, precisamente un tema podrían ser fenómenos culturales actuales abordados desde un enfoque medial. Así, por ejemplo, los videojuegos, en particular la experiencia avatarial o la experiencia con avatars que hacen los usuarios en los videojuegos. Piensen, por ejemplo, en Fortnite o en Valorant. Y una pregunta desde un enfoque medial, por ejemplo, es la siguiente: ¿cómo se articulan esos regímenes técnicos de las plataformas digitales y de los videojuegos con las prácticas culturales, es decir, con esas acciones reiteradas, con esos patrones de comportamiento que llevan a cabo los usuarios de los videojuegos? Esto nos lleva a pensar en términos de inmersión, jugabilidad, proyección de la propia persona en los movimientos del avatar, etc.